En este preciso momento, mientras tú estás aquí, en la comodidad de tu hogar, mientras respiras lentamente, preparándote para el descanso, existe un viajero silencioso que se mueve a través del vacío infinito del espacio. Un mensajero cósmico que ha viajado durante millones de años, atravesando la oscuridad absoluta de las galaxias. Y en poco tiempo, llegará a Marte. Su nombre es 3I/Atlas. Y esta noche vamos a desentrañar el mayor misterio astronómico de nuestro tiempo. ¿Qué sucederá cuando este cometa interestelar llegue al planeta rojo? ¿Qué secretos ha acumulado durante su viaje sin fin, a través de los confines del universo? ¿Y qué significa su llegada para la humanidad, para Marte, para nuestro futuro en el espacio? Prepárate, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje que trascenderá los límites de tu imaginación. Un viaje que te llevará a través del vacío cósmico, más allá de las estrellas, hacia los misterios más oscuros y fascinantes del universo conocido. Bienvenido al misterio de 3I/Atlas. Hace apenas una década, en los observatorios astronómicos de todo el mundo, ocurrió algo que cambió completamente el curso de la astronomía moderna. Los científicos recibieron una noticia que alteró fundamentalmente todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el universo. Un objeto había sido detectado. Un punto de luz en el cielo nocturno. Pero no era como los miles de asteroides y cometas que conocemos desde hace siglos. Este objeto era diferente. Profundamente diferente. Distinto en formas que apenas podríamos imaginar. Imagina por un momento el escenario exacto. Es de madrugada en un observatorio en Chile, o tal vez en Hawái, o en España. Hombres y mujeres dedicados a la observación del cielo, a la recolección de datos, trabajando con telescopios de última generación, con instrumentos que cuestan millones de dólares. Están en las salas de control, observando sus pantallas, revisando sus números, bebiendo el café que los mantiene despiertos. Y de repente, algo cambia. Una alarma suena. Un dato anómalo aparece en la pantalla. Algo que no debería estar allí. Algo que no encaja en los patrones habituales. Los primeros datos eran desconcertantes, confusos, preocupantes, incluso. Las mediciones de velocidad no coincidían con nada que hubiéramos visto antes. Las velocidades estaban completamente fuera del rango esperado. Estaban fuera de los parámetros que habíamos calculado basándonos en miles de observaciones previas. Los cálculos orbitales mostraban algo que parecía simplemente imposible según todo lo que sabíamos sobre la mecánica orbital, según todo lo que la física nos había enseñado durante siglos. La trayectoria no seguía los patrones conocidos. La velocidad no correspondía a nada que hubiéramos catalogado. Y sin embargo, cuando revisaban los números, cuando los verificaban una y otra vez, cuando hacían los cálculos por tercera, cuarta, quinta vez, los números no mentían. Los datos no se equivocaban. No eran un error de calibración. No eran un problema técnico. Algo extraordinario estaba sucediendo en el cielo. Los científicos trabajaron durante noches enteras, verificando sus datos una y otra vez. Noches sin dormir. Conversaciones acaloradas. Cafés sin fin. Reuniones de emergencia. Teleconferencias internacionales. Porque si era verdad, si esos datos eran correctos, significaba que estábamos presenciando algo extraordinario. Algo raro. Algo que sucede solo una vez en la historia de la humanidad moderna. Algo que algunos científicos jamás verían en toda su carrera profesional. Piensa en eso. Una carrera de 40 años estudiando el cielo, y luego, en el último año, descubres algo que cambia todo. Algo que nunca esperabas ver. Las comunicaciones entre observatorios se intensificaron. Emails, llamadas telefónicas, mensajes urgentes. Confirmen esto. ¿Ven lo que vemos nosotros? Otros telescopios comenzaron a apuntar hacia el mismo punto del cielo. Telescopios en Europa.
en Asia, en América, todos convergiendo en el mismo lugar. Más datos llegaban cada hora. Más confirmación. Más asombro. Los espectros mostraban composiciones que no coincidían con nada catalogado. Los cálculos de masa sugerían un objeto de tamaño significativo. La trayectoria confirmaba lo que nadie quería creer. Semanas de análisis intenso. Semanas de verificación. Semanas de estar al borde de anunciar el descubrimiento más importante en décadas. Y finalmente, el 1 de enero de 2024, después de verificaciones exhaustivas, después de confirmar los datos desde múltiples observatorios, la noticia fue confirmada oficialmente. La Unión Astronómica Internacional, el organismo internacional supremo responsable de nombrar objetos celestes, de clasificarlos, de registrarlos en los anales de la astronomía, lo anunció al mundo. Se le dio un nombre oficial, un nombre que sería recordado para siempre. 3I/Atlas. ¿Qué significa ese nombre? ¿Qué nos dice? La designación 3I representa la tercera sonda interestelar que hemos podido detectar en toda la historia de la astronomía como disciplina científica. La tercera. Solo la tercera en toda nuestra historia como observadores del cielo. Como especie que se atreve a mirar hacia arriba y preguntar, ¿qué hay allá afuera? La primera fue detectada en 2017. Se llamaba Oumuamua, un objeto alargado, misterioso, que pasó a través de nuestro sistema solar dejando solo preguntas en su estela. Los astrónomos especulaban. ¿Era natural? ¿Podría ser artificial? ¿De dónde venía? La segunda fue detectada algunos años después. Otro objeto interestelar, con sus propios misterios, su propia historia de viaje cósmico. Y ahora, el tercero. 3I/Atlas. El tercero en toda nuestra historia. Piensa en eso. En toda la historia de la humanidad, solo 3 veces hemos detectado objetos que vienen de fuera de nuestro sistema solar. Solo 3. 3 visitantes del espacio profundo. 3 mensajeros de regiones remotas del universo. Y ahora, este tercero, se estaba dirigiendo hacia nosotros. Pero aquí está lo verdaderamente importante. Lo que mantiene despiertos a los astrónomos de todo el mundo. Lo que genera conferencias de emergencia en las agencias espaciales. Lo que provoca reuniones urgentes en las oficinas de los líderes científicos. Su trayectoria no es aleatoria. Su trayectoria no es segura. Su trayectoria está dirigida, específicamente, hacia Marte. Marte, el planeta rojo, nuestro próximo hogar, el lugar donde la humanidad finalmente expandirá su presencia fuera de la Tierra. 3I/Atlas se acercará a Marte. Se acercará peligrosamente. Demasiado peligrosamente. Y esto cambió todo lo que estábamos planeando. Todo lo que estábamos esperando. Todo lo que soñábamos para el futuro de la humanidad en el espacio. Para entender verdaderamente lo que se aproxima, para comprender la magnitud absoluta de lo que está sucediendo, para apreciar la escala de este evento, necesitamos hacer un viaje mental extraordinario. Necesitamos viajar hacia atrás, muy atrás, más atrás de lo que la mayoría de nosotros jamás ha pensado. Billones de años hacia atrás, quizás más, quizás mucho más. Cierra los ojos por un momento si lo deseas. Imagina este viaje. Imagina que retrocedemos en el tiempo. Dejamos el presente atrás. Dejamos atrás el siglo XXI. Dejamos atrás todo lo moderno. Retrocedemos más. Dejamos atrás los últimos 100 años. Las últimas guerras. Los últimos descubrimientos científicos. Seguimos retrocediendo. Dejamos atrás los últimos 1000 años. La Edad Media. Las civilizaciones antiguas. Retrocedemos aún más. Pasamos la era de los dinosaurios. Esos reptiles gigantes que dominaron
La Tierra durante 165 millones de años. Esa era que parece tan antigua para nosotros. Tan remota, tan imposiblemente distante. Pero no es nada. Es apenas un parpadeo. Pasamos la formación de los océanos. Pasamos la formación de la atmósfera terrestre. Pasamos el bombardeo tardío de asteroides que hizo que la Tierra fuera lo que es hoy. Seguimos retrocediendo. Retrocedemos 4.600 millones de años. Y finalmente llegamos al momento de la formación de la Tierra. Nuestro planeta azul, hermoso, frágil, que es nuestro hogar, acaba de nacer. Es una bola de fuego y roca. Es un caos de colisiones y energía. Pero incluso aquí, en este momento extraordinario, en el nacimiento de la Tierra, nuestro viaje no ha terminado. Tenemos que ir más atrás. Mucho antes de que nuestro planeta naciera, mucho antes de que tuviera sentido hablar de la Tierra. Tenemos que retroceder aún más. Volvemos la vista hacia atrás, hacia el pasado más profundo. Mucho antes de que nuestro Sol naciera como una estrella joven y ardiente, ardiendo brillantemente. En el vacío del espacio. Ese momento extraordinario hace 4.600 millones de años. Cuando una nube de gas y polvo colapsó bajo su propia gravedad, se encendió. Y se convirtió en el astro que nos da luz y calor todos los días. Mucho antes de eso. Mucho antes de eso. Mucho antes de que la Tierra existiera como un planeta azul y hermoso, flotando en el espacio. Con sus océanos y su atmósfera y su vida. Antes de toda esa increíble historia que duró miles de millones de años. Mucho antes de que el sistema solar tal como lo conocemos, con sus 8 planetas en órbitas regulares, con sus lunas, con sus asteroides, con su orden aparente, fuera siquiera una posibilidad distante en el futuro. Retrocedemos. Retrocedemos miles de millones de años. Decenas de miles de millones de años. Y finalmente llegamos a una época que es casi incomprensible en su antigüedad. Una época cuando el universo era mucho más joven. Tan joven que apenas podemos concebirlo. Una época hace 13.000 millones de años. O más, o tal vez menos, porque incluso nuestros modelos del universo tienen incertidumbres. En esa época lejana, inimaginablemente lejana, el universo era diferente en casi todos los aspectos que podemos imaginar. El universo era mucho más joven. Era mucho más turbulento. Era caótico, incluso. Las fuerzas gravitatorias creaban danzas cósmicas de una complejidad que nuestra mente apenas puede concebir. Galaxias chocaban entre sí como barcos en el océano. Estrellas nacían en nubes titánicas de gas. Las estrellas morían en explosiones cataclísmicas. Los elementos primordiales se mezclaban en combinaciones infinitas. El caos y el orden luchaban constantemente uno contra el otro. En algún lugar de este universo antiguo, en una región que probablemente nunca conoceremos. Una región tan lejana que está probablemente a cientos, o miles, o millones de años luz de distancia. Una región tan remota que la luz de esa región quizás nunca alcance la Tierra en toda la eternidad. Sucedió algo extraordinario. Algo que fue el comienzo de todo lo que ahora se acerca hacia nosotros. Nubes gigantescas de polvo y hielo comenzaron a coalescer, a agruparse, a concentrarse bajo la influencia de sus propias fuerzas gravitatorias. Átomos siendo atraídos hacia átomos. Moléculas siendo atraídas hacia moléculas. Lentamente, gradualmente, con el paso de millones de años, la nube se hizo más densa, a formar estructuras cada vez más complejas y densas. Capas se desarrollaron. Presiones crecieron. Temperaturas aumentaron lentamente en el centro. Es un proceso que hemos visto ocurrir miles de veces en el universo. El nacimiento de mundos. La formación de cuerpos celestes. La arquitectura fundamental del cosmos. Un proceso que es simultáneamente algo ordinario, algo que sucede constantemente en todo el universo. Y algo extraordinario, porque es el nacimiento de un mundo.
y de esta danza primitiva de materia, en un rincón remoto del cosmos, en un lugar que ningún humano jamás visitará, en una región del espacio que es tan distante que podrían necesitarse millones de años de viaje para alcanzarla. Incluso con la tecnología futura más avanzada, nació un cuerpo celeste, una bola de hielo y roca, un aglomerado de materia primordial, un objeto que, en ese momento de su creación, no era especial. No era diferente de miles de millones de otros objetos similares que se estaban formando en ese mismo periodo. Pero este objeto, este particular objeto, eventualmente se convertiría en 3I/diagonal Atlas. Pasaron millones de años, 1000 millones de años, billones de años. El cometa continuaba existiendo, orbitando su estrella original, parte de un sistema planetario remoto que nunca conoceremos. Era un mundo oscuro, frío, solitario. Pero aquí viene algo profundamente importante. Algo crucial que lo hace único entre todos los cometas que conocemos. Algo que lo distingue fundamentalmente. Este cuerpo no permanecería orbitando su sol original. No nacería como los cometas de nuestro sistema solar, que orbitan pacíficamente el Sol en una danza gravitacional que ha durado miles de millones de años. No orbita un Sol cercano. No ha sido capturado por la gravedad y mantenido en órbita regular durante eones de tiempo. No es parte de una familia regular de cometas que conocemos y estudiamos. Esto lo hace fundamentalmente diferente. Profundamente diferente. Diferente en formas que apenas estamos comenzando a comprender en toda su magnitud. ¿Qué le sucedió? ¿Cómo fue expulsado de su órbita original? Los científicos creen que sucedió algo catastrófico. Un evento violento. Tal vez un planeta masivo fue expulsado del sistema planetario, causando un caos gravitacional total. Tal vez dos sistemas estelares se acercaron demasiado, y las fuerzas gravitatorias de ambas estrellas destrozaron las órbitas de los cometas circundantes. Tal vez hubo una colisión, un impacto espectacular que cambió las trayectorias de los cuerpos. Tal vez fue algo más exótico aún, algo que nuestros modelos actuales no pueden explicar completamente. Pero sea cual fuera la causa, el resultado fue absoluto. 3I/diagonal Atlas fue expulsado de su sistema original. Fue expulsado violentamente. No una expulsión gentil. No un cambio lento de órbita. Una expulsión violenta. Un encuentro gravitacional catastrófico que lo lanzó fuera de su órbita segura y lo envió hacia el vacío interestelar. Y una vez expulsado, una vez lanzado hacia el espacio profundo, fue condenado. Condenado a vagar eternamente por el vacío absoluto del espacio. Solo. Sin compañía. Sin retorno. Sin esperanza de volver a casa. Porque el universo no tiene piedad. La gravedad no negocia. La física no hace excepciones. Los objetos como 3I/diagonal Atlas son lo que llamamos viajeros interestelares. Son cuerpos celestes que fueron expulsados violentamente de sus sistemas planetarios originales hace millones de años, o hace miles de millones de años. O quizás hace el tiempo suficiente que ya ni siquiera podemos calcularlo. Están condenados a vagar por toda la eternidad, pasando de estrella en estrella, ocasionalmente entrando en sistemas planetarios, ocasionalmente siendo desviados por la gravedad, pero nunca siendo capturados, nunca siendo sostenidos, nunca encontrando un hogar. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos estar tan seguros de algo que es tan extraordinario? ¿Cómo podemos afirmar algo que suena casi como ciencia ficción? Porque la física no miente. Las matemáticas no mienten. Y los números de 3I/diagonal Atlas, su movimiento, su trayectoria orbital, su velocidad, su aceleración, todo apunta a una conclusión que es inescapable. Cuando los astrónomos hicieron los cálculos, cuando ejecutaron los modelos en las computadoras más poderosas disponibles, cuando analizaron cada dato y cada medición, todo dijo lo mismo. Este objeto viene de muy, muy lejos.
de sistemas estelares que podrían estar a años luz de distancia, a decenas de años luz, a cientos de años luz de distancia, a regiones del universo que podrían nunca haber estado en contacto gravitacional directo con nuestro sistema solar. Y viaja a una velocidad que lo coloca irrevocablemente fuera de cualquier gravitación que pueda capturarlo. Permanentemente. Su velocidad es demasiado alta. Su energía cinética es demasiado grande. Su trayectoria es demasiado directa para ser capturada. Según la física orbital básica, un objeto capturado entra en una órbita elíptica. Repite esa órbita una y otra vez, año tras año, siglo tras siglo, eternidad tras eternidad. Pero 3/diagonal Atlas no seguirá una órbita elíptica. Seguirá una órbita hiperbólica. Una órbita que viene del infinito y regresa al infinito. Una órbita que es visitada una sola vez y nunca más. Es, literalmente, un visitante que cruzará nuestro sistema solar una única vez en toda la eternidad. Una sola vez. Nunca volverá. Nunca será capturado. Nunca orbitará el Sol. Nunca será parte de nuestro sistema. Solo pasará. Pasará a través de nuestro vecindario cósmico como un viajero que atraviesa una ciudad desconocida. En la noche. Un encuentro breve. Un encuentro significativo. Un momento de contacto. Y luego, desaparecerá hacia las profundidades del espacio, hacia regiones que ningún humano jamás conocerá. Continuará su viaje solitario hacia la eternidad. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que se acerca? Si pudiéramos verlo con nuestros propios ojos, ¿qué observaríamos? La verdad es más extraña y más hermosa de lo que la mayoría imagina. 3/diagonal Atlas no es una esfera perfecta como Marte o la Tierra. No es un cuerpo regulado por una gravitación uniforme durante miles de millones de años. No. Es una forma irregular, casi caprichosa, un aglomerado de rocas y hielo, que se formaron en un rincón completamente diferente del universo. Su composición es única. Contiene elementos que raramente encontramos en nuestro sistema solar. Isótopos que nos cuentan historias de su origen en un lugar lejano y totalmente extraño. La mayoría de su masa consiste en hielo congelado. Hielo que ha estado flotando en el vacío del espacio durante millones de años, preservado en un estado que jamás experimentaría aquí en la Tierra o en cualquier planeta cercano al Sol. Pero aquí viene la parte fascinante. Conforme 3/diagonal Atlas se acerca más y más a nuestro Sol, ese hielo comienza a cambiar, a transformarse. Las radiaciones solares comienzan a evaporarlo lentamente. Y es aquí donde sucede la magia verdadera. El hielo que se evapora se convierte en vapor. En una cola. Una estela brillante y hermosa de vapor y polvo que se extiende por el espacio. Esta cola es lo que define a todos los cometas. Es lo que los hace visibles. Lo que los hace tan fascinantes de contemplar. Y en el caso de 3/diagonal Atlas, esta cola podría llegar a ser espectacular. Pero dentro de este hielo hay algo aún más profundo. Hay polvo cósmico. Este no es polvo como el que encontramos en nuestros hogares. No. Es polvo primitivo. Es material que se formó en los primeros días del sistema original donde nació 3/diagonal Atlas. Es material de billones de años de edad. Es un fósil del universo temprano. Un mensaje desde el pasado lejano. Ahora necesitamos hablar sobre los números. Porque en el espacio, los números son la verdad absoluta. Son la realidad. Son el destino. Los astrónomos han estado rastreando a 3/diagonal Atlas desde el momento de su descubrimiento. Cada observación, cada fotografía, cada medición de espectro es procesada por las computadoras más poderosas del mundo. Y los modelos orbitales nos dicen algo claro, algo preciso, algo inevitable. 3/diagonal Atlas pasará a aproximadamente 3.2 millones de kilómetros de Marte. Ahora bien, eso podría sonar como una distancia segura. Podría sonar como si todo estuviera bajo control.
pero en el contexto del espacio, es íntimamente cerca. Es dentro del rango de influencia gravitatoria significativa. Para poner esto en perspectiva, la Luna está a 384,400 kilómetros de la Tierra. El paso de 3I/diagonal Atlas por Marte será aproximadamente 8 veces más lejano que la distancia Tierra-Luna. Pero aquí está lo importante. Eso no significa seguridad. En el espacio, las distancias engañan. Las distancias mienten. Lo que parece lejano en nuestros términos podría ser colisión a escala cósmica. Los astrónomos están recalculando constantemente. Están revisando sus datos cada semana. Cada día. Porque existe algo que llaman el margen de error en las predicciones orbitales. Hay múltiples factores que pueden alterar la trayectoria de un cometa. La radiación solar no es uniforme. Los campos gravitatorios de otros planetas interfieren. El comportamiento del cometa mismo es impredecible. Y aquí está lo que asusta a los científicos. Si el margen de error se inclina en cierta dirección. Si los cálculos se desplazan ligeramente. La historia podría ser muy diferente. No es probable. Pero es posible. Existe un escenario, contenido dentro de los márgenes de incertidumbre científica, donde 3I/diagonal Atlas no solo pasa cerca de Marte, sino que pasa increíblemente cerca. Algunos modelos de muy baja probabilidad, pero modelos válidos científicamente, sugieren que 3I/diagonal Atlas podría llegar a tan solo 100,000 a 200,000 kilómetros de la superficie marciana. Eso es menos de la mitad de la distancia Tierra-Luna. Y si ese fuera el caso, algo extraordinario sucedería. La atracción gravitatoria de Marte comenzaría a interactuar con el hielo y la roca de 3I/diagonal Atlas. De maneras que no podemos predecir completamente. El cometa podría ser desmenuzado, fragmentado, convertido en una lluvia de escombros cósmicos que caería sobre la atmósfera marciana. O peor aún, dependiendo de la alineación exacta, del ángulo, de la velocidad, podría impactar. Piensa en eso por un momento. Un objeto que ha viajado millones de años a través del vacío. Un visitante del espacio profundo, estrellándose contra el planeta rojo. No sabemos. Los modelos son imprecisos a estas distancias. La incertidumbre es demasiado grande. Los márgenes de error demasiado amplios. Pero es precisamente esta incertidumbre, este desconocimiento, lo que mantiene despiertos a los astrónomos de todo el mundo. Es lo que ha encendido un proyecto de observación sin precedentes. Telescopios en toda la Tierra están apuntando al cielo nocturno, rastreando a 3I/diagonal Atlas con una precisión nunca vista antes. Porque si existe aunque sea una posibilidad de que este cometa impacte a Marte, necesitamos saberlo. Y necesitamos entender qué significaría. Pero antes de continuar, debemos entender qué es lo que se acerca. Debemos comprender a Marte. Realmente comprender. Marte es un mundo moribundo. No es una muerte reciente. No es una muerte que haya ocurrido hace unos pocos millones de años. Es una muerte antigua. Una muerte que sucedió hace miles de millones de años. Hace mucho tiempo, cuando el sistema solar era joven, cuando Marte era un mundo joven y vibrante. El planeta rojo era completamente diferente de lo que es hoy. Tenía un campo magnético poderoso. Un escudo que protegía su superficie de la radiación solar. Tenía una atmósfera densa. Una atmósfera que podía retener calor. Que podía sostener ciclos de agua. Probablemente, había agua. Agua corriente en su superficie. Océanos. Ríos. Depósitos subterráneos. Y donde hay agua y energía, hay la posibilidad de vida. Marte podría haber albergado vida. Pero algo terrible sucedió. Algo catastrófico en la escala de los tiempos cósmicos. El campo magnético de Marte colapsó. Colapsó. Los científicos aún debaten por qué exactamente. Pero el resultado fue absoluto y definitivo. Sin un escudo magnético, el viento solar comenzó a hacer su trabajo lentamente.
gradualmente, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio. El viento solar despojó a Marte de su atmósfera. Gradualmente, inexorablemente, sin que pudiera hacer nada para protegerse. Sin una atmósfera, sin protección del calor solar, sin ciclos de agua, Marte se convirtió en lo que es hoy. Un desierto. Ahora es un mundo rojo y árido. Su superficie está cubierta de óxido de hierro. La tierra roja que ha cautivado a la humanidad durante miles de años de observación. Su atmósfera es delgada. Tan delgada que si estuvieras en la superficie de Marte, no podrías respirar. Es apenas el 1% de la presión atmosférica de la Tierra, compuesta principalmente de dióxido de carbono. Sus temperaturas son frígidas. Promedian alrededor de menos 63 grados Celsius. En las regiones ecuatoriales, tal vez, apenas llegaría a los 20 grados en el pico del mediodía marciano. Es un mundo desolado. Un monumento a la muerte cósmica. Una advertencia. Pero aún así, a pesar de todo esto, es nuestro próximo hogar. Porque los humanos vamos a Marte. Es inevitable. En esta década, la próxima, o la que viene después, la humanidad pisará ese suelo rojo. Y cuando lo hagamos, ¿qué encontraremos? ¿Y qué significaría si 3/Atlas llega allí primero? Déjame ser claro sobre algo importante. Los impactos de cometas en planetas no son eventos benignos. No son eventos que podamos simplemente observar con distancia académica. Son cataclismos. Son explosiones que liberan energías inimaginables. En 1994, algo extraordinario sucedió. Los astrónomos observaron un evento que no había ocurrido en siglos. El cometa Shoemaker-Levy 9 impactó contra Júpiter. Fue catastrófico. Fue espectacular. Las explosiones fueron visibles incluso desde telescopios en la Tierra. Cada impacto, cada una de las decenas de impactos, liberaba energía equivalente a megatones de explosivos nucleares. Pienso en eso. Explosiones nucleares. Múltiples. Todas a la vez. Eso es lo que fue. Ahora, si 3/Atlas impactara a Marte, sería similar. Sería una reacción comparable. Un objeto de este tamaño, estimamos que tiene un núcleo de varios kilómetros de diámetro. Impactaría con una energía que desafía la comprensión. Si el impacto fuera lo suficientemente grande, lo suficientemente violento, dejaría una marca permanente en Marte. Un cráter colosal. Un recordatorio duradero de este encuentro cósmico. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante, lo que mantiene a los científicos ocupados especulando. Si el impacto fuera lo suficientemente poderoso, podría cambiar permanentemente la atmósfera marciana. Podría lanzar material hacia la órbita. Crear una nube de escombros. Alteraría el polvo rojo, que ha permanecido imperturbable durante millones de años. Y si los humanos estuviéramos presentes en Marte en ese momento, si hubiéramos establecido colonias, si hubiéramos construido bases, bueno, sería un problema muy serio. Por eso los científicos están haciendo todo lo posible para obtener predicciones más precisas. Observatorios espaciales, telescopios terrestres, análisis de datos de múltiples fuentes. Toda la comunidad científica trabajando para entender. Pero la verdad incómoda es que hasta que 3/Atlas llegue, hasta que el evento se despliegue ante nuestros ojos, existirá una sombra de incertidumbre. Un misterio cósmico que no podemos resolver completamente. Pero la humanidad no está pasiva ante esto. No estamos sentados esperando. Estamos haciendo preparativos. Estamos desarrollando planes. Las agencias espaciales de todo el mundo, desde la NASA hasta la ESA, desde el programa espacial chino, hasta las agencias privadas, han comenzado a desarrollar protocolos, planes contingentes, sistemas de monitoreo avanzados que nunca hemos visto antes. Las misiones humanas a Marte se están estudiando minuciosamente.
Los planificadores espaciales están considerando algo muy importante: el cronograma. ¿Deberíamos apresurarnos para llegar a Marte antes de que 3I/Atlas arribe? ¿O deberíamos esperar hasta que haya pasado y sea seguro? Hay argumentos válidos por ambos lados. Apresurarse significa que podríamos establecer bases. Podríamos construir sistemas de supervivencia. Podríamos desarrollar protecciones antes del evento. Estaríamos preparados si algo sucede. Pero apresurarse también significa riesgo. Significa enviar a los humanos a un planeta que está a punto de ser visitado por un cometa impredecible. Significa exponerlos a un peligro desconocido. Por otro lado, esperar es seguro. Esperar significa que el evento ya habrá sucedido. Sabremos exactamente qué pasó. Ya no habrá incertidumbre. Pero esperar también significa retrasar. Significa prolongar una especie que es inherentemente vulnerable, que tiene todos sus huevos en un solo planeta. Es un dilema genuino, un problema real que los líderes espaciales se enfrentan hoy. Pero aquí está la verdad cósmica: el universo no espera por nosotros. La física no negocia con nuestros miedos. La gravedad no respeta nuestros deseos. 3I/Atlas vendrá, pase lo que pase. Pasará o impactará, sin que nuestras esperanzas o nuestros planes cambien. La trayectoria que fue fijada hace millones de años en los confines del espacio. Lo único que podemos hacer es observar, calcular, preparar y aprender. Ahora, vamos a descender un poco. Vamos a mirar más de cerca a 3I/Atlas como objeto físico. Porque si vamos a entender verdaderamente lo que se acerca, necesitamos comprender exactamente qué está hecho. ¿De qué está construido? ¿De qué sustancias está compuesto? Los cometas son, en la descripción técnica, bolas de nieve sucia. Es una descripción que los astrónomos usan de forma casual. Pero la realidad es mucho más compleja y mucho más bella. 3I/Atlas contiene hielo. Mucho hielo. Pero no es solo agua congelada, como podrías pensar. Contiene hielo de agua, por supuesto. Pero también contiene hielo de dióxido de carbono. Lo que los científicos llaman hielo seco. Contiene metano congelado. Contiene amoníaco sólido. Contiene otros compuestos volátiles que se forman solo en las temperaturas extremadamente bajas. Del espacio profundo, lugares que jamás alcanzan temperaturas así en nuestro sistema solar. Dentro de este hielo hay otra cosa. Algo aún más fascinante. Polvo cósmico. Y este no es polvo como el que encontramos en nuestros hogares o en las calles de nuestras ciudades. No. Es polvo primitivo. Es material que se formó en los primeros días del sistema original donde nació 3I/Atlas. Billones de años de antigüedad. Material que es prácticamente contemporáneo del Big Bang en términos cósmicos. ¿Y dentro de ese polvo? Moléculas orgánicas. Ahora bien, no estoy sugiriendo que 3I/Atlas contiene vida. Probablemente no. Probablemente está muerto, inerte, inanimado. Pero los análisis espectroscópicos que hemos hecho del cometa han revelado algo fascinante. Han revelado señales de moléculas orgánicas complejas. Los bloques de construcción de la vida tal como la conocemos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Los elementos básicos. Organizados de formas que sugieren procesos químicos complejos. Esto significa que 3I/Atlas es un mensajero de un tiempo antiguo. Un portador de la historia química. Del universo temprano. Si 3I/Atlas impactara a Marte, distribuiría estos materiales primitivos a través de la atmósfera marciana. Esparcería esta herencia cósmica sobre un planeta que una vez fue más habitable. Es posible que, en algún nivel profundamente cósmico, esta colisión sea un acto de fertilización. ¿Un acto de siembra? No lo sabemos. Pero la pregunta es lo suficientemente cautivadora como para mantener a los astrobiólogos
ocupados durante años. Si hemos de entender completamente a 3I/diagonal Atlas y su aproximación a Marte, debemos hablar sobre algo fundamental: cómo predecimos órbitas. Es un arte. Es una ciencia. Es una danza entre las matemáticas puras y la realidad física del universo. El movimiento orbital fue descifrado por primera vez por un hombre brillante llamado Johannes Kepler. Hace cientos de años. En el siglo XVII. Sus leyes fundamentales aún gobiernan nuestros cálculos hoy. Aún funcionan. Aún son exactas. Básicamente, todos los objetos en el espacio siguen órbitas que son lo que se llama secciones cónicas. Formas geométricas específicas, elipses, parábolas e hipérbolas. Un objeto que está capturado gravitacionalmente, que orbita un cuerpo central de manera repetida. Sigue una órbita elíptica. Piensa en la Tierra alrededor del Sol. Una órbita repetida, año tras año. Pero un objeto que está de paso, que viene de afuera del sistema solar, que nunca ha estado aquí antes. Y nunca volverá, sigue una órbita hiperbólica. Una órbita que lo trae una sola vez y nunca más. 3I/diagonal Atlas sigue una órbita hiperbólica. Eso es definitivo. Eso es certeza. Para calcular exactamente dónde estará 3I/diagonal Atlas en cualquier momento, los astrónomos usan un conjunto de ecuaciones complejas. Ecuaciones que consideran la masa de los objetos involucrados, especialmente el Sol y Marte, los dos cuerpos más relevantes. Las posiciones iniciales, donde estaban cuando primero fueron detectados. Las velocidades iniciales, a qué velocidad se movían. Otros factores, como la presión de radiación solar, que ejerce una fuerza pequeña pero real. Alimentan toda esta información a computadoras que son, simplemente, extraordinarias en potencia. Computadoras que ejecutan simulaciones, una tras otra, iteración tras iteración, refinando la predicción con cada cálculo. Pero aquí viene la parte incómoda de la ciencia. La parte que los científicos prefieren no destacar demasiado. Existe la incertidumbre. No podemos medir la posición de 3I/diagonal Atlas con precisión absoluta. No hay instrumento lo suficientemente sensible. No hay método lo suficientemente exacto. Hay límites fundamentales a que también podemos observar. Hay incertidumbre inherente en las leyes mismas de la mecánica cuántica. Hay variabilidad en cómo el cometa se comporta mientras el hielo se evapora, mientras cambia de forma, mientras se transforma. Y cuando propaguetas esa incertidumbre a través de millones de kilómetros de espacio, cuando la proyectas en el tiempo durante meses de viaje, el margen de error crece. Crece exponencialmente. Esto es porque los astrónomos son tan cautelosos cuando hablan sobre estas predicciones. Ellos dan rangos. Dicen dentro de 100,000 kilómetros, con confianza estadística del 95%. Suponiendo condiciones normales y que el cometa se comporta como esperamos. Porque la verdad incómoda es que el universo es más complicado de lo que incluso nuestras mejores matemáticas pueden predecir completamente. Y es en esa grieta de incertidumbre donde habita el verdadero misterio de 3I/diagonal Atlas. ¿Cuándo sucederá todo esto? El paso más cercano de 3I/diagonal Atlas a Marte está predicho para ocurrir a mediados de 2026. 6 meses, aproximadamente, desde el momento en que estoy grabando este vídeo. Debo ser honesto contigo. Estos tiempos pueden cambiar. Pueden cambiar ligeramente a medida que obtenemos observaciones más precisas. Los astrónomos están actualizando constantemente sus predicciones cada semana. Pero si todo procede como es de esperar, si el universo se comporta dentro de los parámetros esperados, el evento ocurrirá entre mediados de mayo y finales de junio de 2026. Ese es el rango. Ese es lo que los números nos dicen. Y aquí es donde sucede algo extraordinario, algo casi sin precedentes en la comunidad científica. Cada telescopio observacional disponible apuntará hacia el espacio. No solo algunos.
todos los que puedan ser orientados hacia Marte. Observatorios en tierra, en lo alto de montañas, lejos de las luces de las ciudades. Telescopios espaciales, orbitando la Tierra, mirando hacia el vacío del espacio sin interferencia atmosférica. Satélites de detección de radiación infrarroja. Equipos de detectores de radiación gamma. Y todo estará enfocado en un único evento. El máximo acercamiento de 3I/diagonal Atlas. Será como los fuegos artificiales cósmicos, excepto que estos serán totalmente naturales. Totalmente ajenos a nuestra planificación. Totalmente indiferentes a nuestras esperanzas. Cuando 3I/diagonal Atlas se acerque a Marte, la interacción gravitatoria perturbará el cometa. Alterará su forma. Cambiará su comportamiento de maneras que no podemos predecir completamente. La radiación solar lo calentará más intensamente. El hielo se vaporizará cada vez más. Podría volverse espectacularmente brillante. Tan brillante que una cola cometaria sea visible. Incluso desde telescopios pequeños. Incluso desde aficionados. O podría ocurrir lo impensable. Lo que ninguno de nosotros quiere contemplar. Podría impactar. Los astrónomos esperarán. Observarán. Calcularán. Y el universo, indiferente a nosotros, decidirá qué sucede a continuación. Hemos estado viajando juntos durante casi 1 hora y media. Hemos recorrido una distancia inmensa. En el espacio mental y conceptual. Hemos viajado billones de años hacia atrás en el tiempo. Hemos explorado los orígenes de 3I/diagonal Atlas. Hemos examinado la naturaleza de la amenaza. Hemos sumergido nuestras mentes en los misterios del movimiento orbital. Pero apenas estamos en la mitad del camino. Hay mucho más que explorar. Mucho más que descubrir. Ahora vamos a profundizar. Vamos a entrar en territorios menos explorados de este misterio. Vamos a hablar sobre lo que sucede si el escenario del peor caso se hace realidad. Vamos a especular sobre las implicaciones a largo plazo para toda la exploración humana. Vamos a considerar la posibilidad de que 3I/diagonal Atlas sea solo el primero de muchos visitantes cósmicos similares. Porque el universo está lleno de sorpresas. Y apenas hemos comenzado a descubrirlas. Si hay algo que este evento nos enseña, algo profundo y fundamental, es que el universo aún está lleno de preguntas sin respuesta. Preguntas que desafían nuestro conocimiento acumulado. Preguntas que nos humildan. ¿De dónde viene realmente 3I/diagonal Atlas? ¿De qué sistema estelar fue expulsado violentamente hace millones de años? No lo sabemos. Su origen está perdido. Está sepultado en los billones de años de viaje cósmico solitario. ¿Qué otros viajeros interestelares hay ahí afuera, en el espacio profundo? ¿Cuántos 3I/diagonal Atlas hay? Viajando silenciosamente a través del vacío, que no hemos detectado aún. Los astrónomos estiman que podría haber billones. Tal vez más. Tal vez decenas de billones. Cuerpos celestes itinerantes que vagan eternamente, solos, a través de las galaxias. ¿Qué impulsó a 3I/diagonal Atlas de su sistema original? ¿Una colisión catastrófica con otro cuerpo? ¿La órbita caótica de un planeta masivo que lo eyectó violentamente? ¿Algo más exótico aún? Estas preguntas nos llevan a una comprensión más profunda del universo. Nos dicen que los planetas en otros sistemas solares no son estables necesariamente. Que los cometas pueden ser expulsados. Que el orden es frágil. Que el caos es siempre una posibilidad. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Profundas implicaciones. Si 3I/diagonal Atlas fue expulsado de un sistema que podría haber contenido vida, podría haber transportado microorganismos a través del espacio interestelar. Es una pregunta que los astrobiólogos se hacen en serio. Se llama panspermia interestelar. La idea de que la vida podría viajar entre estrellas en los vehículos de cometas. No hay evidencia definitiva de que esto haya sucedido con 3I/diagonal Atlas.
Pero es una pregunta que mantiene viva la curiosidad. Una pregunta que mantiene a los científicos pensando, imaginando, especulando. Porque si la vida puede viajar entre estrellas, si la vida es algo que puede sembrarse a través del cosmos, entonces tal vez no estamos tan solos como creemos. Para entender completamente a 3I/Atlas, necesitamos entender la historia de los cometas en general. La historia larga, la historia profunda. Los cometas han fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Desde que los primeros humanos miraron al cielo nocturno. Aparecen sin previo aviso. Simplemente aparecen. Se mueven a través del cielo nocturno con una gracia aparentemente imposible. Y luego desaparecen. Los antiguos creían que eran presagios. Mensajes de los dioses. Señales de lo que estaba por venir. Profecías. Advertencias. Maldiciones, incluso. Aristóteles, uno de los grandes filósofos griegos, pensaba que los cometas eran un fenómeno atmosférico, que eran fuego y humo que ocurría en nuestro cielo, no en el vacío del espacio, no en los reinos remotos del cosmos. Pasarían más de 1000 años antes de que entendiéramos la verdad. En 1577, un astrónomo danés brillante llamado Tycho Brahe observó un cometa brillante que surcaba el cielo. Su observación cuidadosa, meticulosa, demostró algo revolucionario. El cometa estaba más allá de la Luna. Mucho más allá. No estaba dentro de nuestra atmósfera. No era un fenómeno local. Era un objeto celeste. Una cosa que viajaba a través del espacio. Esto cambió todo. Cambió nuestra comprensión del universo. Luego vino Isaac Newton. Un hombre de genio extraordinario. Sus leyes del movimiento explicaban, por primera vez, cómo los cometas podían viajar a través del espacio en órbitas predecibles. Podían ser calculados. Podían ser predichos. El universo no era caótico. Era ordenado. Gobernado por matemáticas. Y luego, en 1705, más de 100 años después de que Newton publicara sus leyes, Edmond Halley hizo una predicción extraordinaria. Predijo que un cometa que había sido observado en 1682 volvería a pasar en 76 años. Parecía imposible, absurdo, pero Halley tenía fe en las matemáticas. Y lo hizo. En 1758, el cometa Halley regresó, exactamente como Halley había predicho. Se convirtió en el primer cometa confirmado que orbita regularmente el Sol. El primer cometa cuyo retorno podía ser predicho con confianza. Desde ese momento, durante más de 300 años, los astrónomos han estado observando cometas con renovado interés. Los hemos catalogado. Los hemos estudiado. Hemos descubierto que existen miles. Decenas de miles. Todos orbitando en las regiones exteriores del sistema solar. Pero 3I/Atlas es diferente. Fundamentalmente diferente. Es un visitante de fuera de nuestro sistema. Un extraño. Un viajero interestelar. Es como si, después de siglos estudiando aves migratorias locales, patrones locales, de repente, una criatura extraña llegara volando desde un continente desconocido. Una criatura que nunca hemos visto antes. Ahora, quiero que visualices algo. Que imagines un escenario. Un escenario que es poco probable, pero que es posible. Imagina que 3I/Atlas no pasa cerca de Marte. Imagina que impacta. Imagina el momento del impacto. Millones de años de viaje cósmico, culminando en un evento que dura segundos. Quizás menos. El cometa, que ha viajado silenciosamente a través del espacio, de repente experimenta fuerzas gravitacionales que lo desgarran. El hielo comienza a vaporizarse. Las rocas se calientan a temperaturas inconcebibles. Y luego, impacto. Una explosión que libera energía comparable a millones de bombas nucleares. El suelo marciano, rojo y árido durante billones de años,
de repente es transformado. Un cráter colosal se abre. El material es eyectado hacia la estratosfera marciana. Durante minutos, durante horas, durante días, la atmósfera marciana estaría cargada de escombros. Una nube que bloquearía la luz del sol. Las temperaturas cambiarían. La química atmosférica cambiaría. Todo aquello que era estable se volvería inestable. Si los humanos estuviéramos allí, establecidos en colonias, en hábitats, sería una pesadilla. Pero si no estamos, si Marte permanece deshabitado, entonces es simplemente un evento natural. Un recordatorio de que los planetas no son eternos. Que la estabilidad es una ilusión. Ahora quiero hablar sobre algo más profundo. Sobre por qué la humanidad va a Marte a pesar de todo esto. Porque eso es lo que haremos. A pesar del riesgo. A pesar de la incertidumbre. La exploración espacial siempre ha sido un acto de coraje. Un acto de fe. Un acto de fe en que el futuro. Vale la pena explorar, vale la pena alcanzar, vale la pena arriesgar por. Cuando los primeros exploradores europeos navegaron hacia el Océano Atlántico, hace 500 años, no sabían si volverían. Los océanos eran misterios. Las tormentas eran impredecibles. Los mapas eran inexactos. Pero navegaron de todas formas. Porque la exploración, en su esencia, es un acto de confianza. Confianza en que la humanidad puede adaptarse. Confianza en que podemos sobrevivir. Confianza en que el futuro es mejor que el presente. Con Marte sucede lo mismo. Sí, existe riesgo. Sí, existe la posibilidad de que 3/diagonal Atlas cause problemas. Pero también existe la posibilidad de que nos convirtamos en una especie multiplanetaria. La posibilidad de que la vida se extienda más allá de la Tierra. La posibilidad de que, en algún futuro lejano, cuando el Sol finalmente muera, la humanidad aún exista en Marte. En el espacio. En el cosmos. Eso es lo que nos impulsa. Ese es el sueño. Esa es la razón. Y 3/diagonal Atlas, a pesar de su amenaza, a pesar de su misterio, no va a detener ese sueño. El universo nos enseña muchas cosas si estamos dispuestos a escuchar. La primera lección es la humildad. Somos pequeños. Nuestro planeta es pequeño. Nuestra galaxia es pequeña en el contexto del universo observable. Y el universo observable es tal vez solo una fracción del universo total. Frente a esto, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué importancia tiene nuestro drama, nuestros conflictos, nuestras preocupaciones cotidianas? Y sin embargo, eso nos enseña otra cosa, que la vida es preciosa precisamente porque es frágil, porque es improbable, porque es rara. En todo el universo conocido, solo hemos encontrado vida en un lugar, la Tierra, un planeta. Una existencia única. Únicas. Eso significa que debemos cuidarnos. Debemos cuidar este planeta. Debemos cuidar la vida. Debemos extender la vida, si podemos, a otros mundos. La tercera lección que el universo nos enseña es la adaptabilidad. La vida en la Tierra ha existido durante más de 3.000 millones de años. En ese tiempo, ha enfrentado desastres inimaginables, impactos de asteroides, cambios climáticos, extinción en masa. Y sin embargo, la vida persiste, se adapta, evoluciona, encuentra nuevas formas de existir. Eso es lo que la humanidad debe hacer. Debemos adaptarnos a este nuevo desafío. Debemos enfrentar a 3/diagonal Atlas. Con coraje y razón. Debemos prepararnos. Y debemos perseverar. Ahora quiero hablarte sobre algo que es casi poético. Sobre el concepto de los viajeros cósmicos. 3/diagonal Atlas es un viajero. Ha estado viajando solitario a través del espacio durante millones de años. Quizás más. Tal vez billones de años. Viajó a través de regiones del universo que nunca conoceremos. Pasó sistemas solares que ya no existen.
Quizás, en algún momento de su viaje, pasó cerca de un planeta que albergaba vida inteligente. Esa vida vio al cometa. Lo observó. Se preguntó sobre él. Así como nosotros ahora nos preguntamos sobre 3/diagonal Atlas. Somos una cadena de observadores, una cadena de civilizaciones que miran hacia el cosmos y se maravillan. Y ahora, 3/diagonal Atlas viene hacia nosotros. En cierto sentido, está buscándonos. O tal vez simplemente, el universo ha orquestado este encuentro. Cuando 3/diagonal Atlas pase por Marte, cuando pase por nuestro sistema solar, será un momento histórico. Un momento que recordaremos. Un momento que cambiará nuestra perspectiva. Porque en ese momento, seremos conscientes, completamente conscientes, de que vivimos en un universo que es mucho más vasto, mucho más complejo, mucho más misterioso de lo que jamás imaginamos. Conforme nos acercamos al final de este viaje, conforme nuestras mentes regresan lentamente a la comodidad del presente, quiero dejarle con algunos pensamientos finales. Primero, la ciencia es hermosa precisamente porque nos mantiene humildes. Nos enseña que hay mucho, que no sabemos, que cada respuesta genera nuevas preguntas. 3/diagonal Atlas es un misterio. Es un enigma cósmico. Pero en ese misterio hay belleza. Hay la posibilidad de descubrimiento. La posibilidad de aprender algo nuevo sobre nuestro universo. Segundo, la humanidad es resiliente. Somos adaptables. Somos creativos. Hemos enfrentado desafíos aparentemente imposibles antes, y hemos sobrevivido. Hemos prosperado. 3/diagonal Atlas podría ser peligroso. Pero no es un problema insuperable. Es un desafío. Y los desafíos son lo que nos hace crecer. Tercero, el universo nos está llamando. Está pidiendo que salgamos, que exploremos, que expandamos nuestra comprensión. Marte es apenas el primer paso, apenas el comienzo. Conforme miramos hacia el futuro, conforme contemplamos los próximos años y décadas, recordemos que vivimos en una época extraordinaria, una época de descubrimiento, una época de misterio. 3/diagonal Atlas es una prueba de eso, una prueba de que el universo aún tiene sorpresas para nosotros. Así que aquí, al final de nuestro viaje cósmico de 2 horas, quiero resumir lo que hemos aprendido. Hemos descubierto a 3/diagonal Atlas, un cometa interestelar que viene de los confines del universo. Hemos entendido su naturaleza. Hielo primitivo, polvo antiguo, moléculas que cuentan historias. Hemos examinado su trayectoria, los cálculos, los números, la posibilidad de impacto. Hemos explorado a Marte, un mundo moribundo que aún sueña, un mundo que será el futuro de la humanidad. Hemos considerado las implicaciones, lo que sucedería si el evento fuera catastrófico, lo que significaría para nuestros planes de exploración. Y a través de todo esto, hemos aprendido algo más profundo, algo más importante. Hemos aprendido que el universo es vasto, es misterioso, es indiferente a nuestros miedos y esperanzas, pero también es hermoso, es inspirador, es una invitación a que miremos hacia arriba, que salgamos, que exploremos, que crezcamos. 3/diagonal Atlas es apenas un cometa, apenas una piedra en el vacío del espacio. Pero es nuestra piedra de roseta cósmica. Es nuestro código para descifrar los misterios de un universo que aún no entendemos completamente. Y en ese misterio, en esa incompletitud, reside la verdadera magia de la ciencia. Gracias por viajar conmigo esta noche. Gracias por abrir tu mente a las posibilidades infinitas del cosmos. Que duermas bien, que sueñes con estrellas. Y que cuando despiertes, recuerdes
que vivimos en un universo de maravillas incomparables. Buenas noches.